Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien. ¿Vos cómo estás? La verdad que muy bien, y este es nuestro tercer encuentro en este ciclo de charlas que denominamos Charlas sobre ESI, aquí en El Ojo Curioso. Y en la anterior entrevista había quedado abierta la pregunta de cómo se aplica la ley de ESI en las distintas instituciones educativas. ¿Qué te parece si profundizamos sobre este tema? Sí, Gonzalo, habíamos hablado de que cada escuela tiene la libertad de, dentro de los lineamientos de la educación sexual integral y dentro del programa, ajustarlo y adaptarlo a su comunidad educativa, a su proyecto propio institucional, a su ideario. Y después está, por supuesto, que se adapta a cada uno de los niveles. No es lo mismo hablar con un niño o niña de 3 o 4 años que con un egresado de primaria de 10, 11 años. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de cómo se aplica esta ley en el nivel inicial? Sí, cómo no. El nivel inicial es el nivel que tiene recursos más lúdicos, donde las maestras jardineras o maestros acercan los aprendizajes a través del juego, y es a partir de la curiosidad infantil y de la sexualidad infantil en donde se abordan todos estos temas. Como, por ejemplo, a partir de la literatura, hay mucha literatura especializada o no, a partir de un libro de cuentos podemos hablar de las emociones de los personajes, de los protagonistas, de si alguno de los niños o niñas se ha sentido identificado con ese protagonista. Podemos hablar también de la diversidad de las familias, algo sumamente rico y que es en esas edades tempranas que ellos empiezan a conocer el mundo y a respetar las diferencias. Otra cosa muy importante que las maestras y los maestros en jardín de infantes abordan es el tema del cuerpo. Los niños y niñas pequeñas son muy corporales, su inteligencia es motriz, su curiosidad tiene que ver con la curiosidad del cuerpo, a ver si todos los cuerpos son iguales. Entonces esa curiosidad que va a ser luego el motor de los aprendizajes, por eso es tan importante hablar de sexualidad y permitir que se pongan palabras sobre estos temas. Esas preguntas van a ser respondidas a veces por los docentes, a veces por los propios niños, pero siempre con rigor científico, siempre siguiendo los lineamientos de la ESI, donde habla de brindar información basada justamente en la anatomía. Entonces a las partes del cuerpo las llamamos por su nombre anatómico, a la mano le decimos mano, a la cabeza cabeza, al pene le decimos pene, a la vagina, a la vulva. Que los chicos conozcan las funciones de las partes del cuerpo es muy importante, y en nivel inicial están muy interesados. Así como también, desde nivel inicial, se habla de cómo nacen los bebés, preguntarles a los chicos que saben, muchas veces tienen animalitos en la casa y vieron un parto en vivo y en directo, y las experiencias de ellos son muy interesantes y muy ricas, y esto continúa en toda la primaria, por supuesto, ¿no? Laura, recién hiciste mención a la aplicación en el nivel inicial, ahora tocaría el turno del nivel primario, y bueno, ¿se relaciona con la materia ciencias naturales o no tiene nada que ver? Bueno, esta pregunta que vos hacés se la hacen muchos papás, ¿no? Y mamás en relación a, bueno, si hablan del cuerpo debe ser que lo hablan en ciencias naturales. Y no es tan así. Sí, por supuesto que es el maestro o la maestra del área de ciencias naturales el que va a dar estos conocimientos más específicos, pero desde la educación sexual integral, cuando hablamos de cuerpo, lo podemos abordar desde las artes, desde la educación física, desde lugares muy subjetivos de cómo consideramos nosotros mismos nuestro cuerpo. Por ejemplo, recuerdo trabajos que se han hecho desde educación física, el respeto de las reglas de un juego, el respeto de los tiempos de aprendizaje de cada uno de los alumnos, y estábamos trabajando educación sexual integral. También me acuerdo de algunos abordajes desde la educación plástica, por ejemplo, donde para abordar estereotipos de género empezamos a trabajar artistas como Botero, que sus esculturas siempre representan cuerpos de una dimensión voluptuosa, gordos, porque no hay palabras que no se puedan decir, cuerpos gordos, y por ejemplo abordaba otro artista plástico como Modigliani, que sus cuerpos son esbeltos, o Raúl Soldi, un pintor argentino, donde las figuras son esbeltas, delgadas, y a partir de ahí trabajar con los chicos y que ellos puedan realmente y puedan decir qué feo, qué lindo, y a partir de ahí es qué es lo feo, qué es lo lindo. Puede ser que a vos no te guste y tenés todo el derecho de expresarlo, y a partir de ahí también se trabaja desde nivel inicial hasta secundaria justamente el cuidado en las palabras, la empatía por el otro, el no discriminar y el poder pedirle a un compañero o a una compañera que modifique alguna actitud que no te hizo sentir bien, pero nunca
pedirle a alguien o juzgar a alguien o hablar de alguien por sus aspectos que no pueden modificar. Recién hiciste mención, Laura, y me parece interesante destacar que los alumnos no tienen un momento destinado a trabajar sobre la ESI, sino que se aplica en las distintas materias que tienen. Así es, Gonzalo, porque los profesores en su formación docente y las profesoras tienen una materia, así como tienen una introducción a las matemáticas, tienen también una materia que es educación sexual integral, y en la ley, en el programa, hay lineamientos específicos para cada una de las áreas. Entonces, es el docente y la docente de inglés o de educación física o de natación o de la especialidad que sea, quien también tiene la obligación de acercar estos lineamientos a sus alumnos. Bueno, Laura, muchísimas gracias por esta entrevista y a la brevedad tendremos otro encuentro de este ciclo de charlas que llamamos Charlas sobre ESI. Gracias a vos, Gonzalo, por este espacio para la educación sexual integral y cuando quieras seguimos conversando.